Bien, entonces en este momento lo que estamos haciendo es descargarnos Visual Studio Code en nuestra máquina para poder instalarlo. Depende de ustedes si están con Linux, con Mac o con Windows. En la mayoría de nuestros casos nos vamos a esta opción, lo hacemos clic y lo que va a hacer esto debería ser descargarnos de forma automática Visual Studio Code. Yo tengo el IDM, entonces me aparece esta ventanita, yo le hago clic en iniciar descarga y eso me va a descargar el instalador de Visual Studio Code. Muy bien, entonces este es el archivo que se va a descargar. Le hacen doble clic, siguen todos los pasos necesarios y ya van a tener instalado en sus máquinas Visual Studio Code, que es el icono que yo tengo acá abajo. Bien. Ahí está. Para quienes no conocían Visual Studio Code, es esta plataforma, es este ID de desarrollo. Bien. Se lo llama ID porque no solamente es un editor de texto, sino que tiene integrada un montón de cositas. De hecho, la palabra ID, las siglas de ID vienen de Integration Developer. Oh, me he olvidado, ID. Más ratito me voy a acordar, pero les voy a decir. Ahorita se me fue. Bien, esto es IDM, ¿bien? Perdón, esto es Visual Studio Code, ya estoy divagando un poco. Entonces lo que vamos a hacer acá va a ser New Window en mi caso, ya porque esto es como que otro proyectito que nada que ver. Ahí está, entonces esto es lo que a ustedes les va a aparecer. Luego vamos a abrir alguna carpeta o también podemos jalar esa carpeta para poder verlo acá. De hecho vamos a hacer esa opción. Bien, esta es la carpetita que tengo de la materia. Nos vamos a crear una nueva carpeta que diga ejercicios y acá le vamos a crear una nueva carpeta que diga clase 2. Entonces voy a jalar esta carpeta acá. Esta carpeta va a contener todos los archivos necesarios para poder trabajar con nuestro proyecto. Acá le damos que sí. Es una especie de consulta sobre autorías de los archivos. Ya. Podemos cerrar todo esto. Ándale, esto un poco lento. Y ahí está. Esta es nuestra carpetita, clase 2. Así es como se llama la carpeta y como pueden ver no tiene nada. Lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser crearnos un archivo. Este va a ser nuestro archivo con extensión HTML. Va a ser nuestro archivo principal, de hecho, que se va a ejecutar. Y por lo general se los recomienda llamarlo index, ¿ya? Con extensión HTML. Fíjense, incluso me pone el icono de HTML, ¿no? Ahí, en su versión 5. Muy bien, entonces esto es lo que deberíamos tener en este punto. No hemos hecho más que crear un archivo con extensión HTML. Bien, voy a minimizar esto, ¿ya? Y acá vamos a crearnos el código base, ¿ya? O la plantilla base de HTML para poder visualizarlo en nuestro navegador. Para ahorrarnos un poco de tiempo vamos a utilizar algunas abbreviations que tiene ya, o snippets que tiene Visual Studio Code, o también otros editores. Para poder generar código HTML5 de forma rápida, nosotros ponemos un signo de admiración, de cierre, y le presionamos Tab. O si les aparece esta barrita, seleccionan la primera y le dan en Enter. Debería generarnos este código. Bien, esta es una plantilla básica de HTML. Repasando un poco lo que vimos la clase anterior, si recuerdan, dijimos que un documento HTML, que esto es un documento, tiene una cabeza y un cuerpo. De hecho, acá podemos ver la cabeza. Todas estas etiquetas que están acá adentro se las denomina, bueno, son elementos que por lo general no van a ser visibles para el usuario. Por lo general, algunos sí van a ser visibles, como el title, por ejemplo. Todo esto está dentro del hit, ¿ya? Todos estos elementos. Vamos a explicar cada uno de ellos. Pero aquí está el hit. Debajo del hit,
como debe ser, está el body. Y en el body va a ir ya todo el contenido que va a poder ser visualizado por el usuario. Bien, dentro del body se va a renderizar todos esos elementos HTML que el usuario va a poder, con los que el usuario va a poder interactuar o hacer muchas cosas más, o simplemente verlos, ¿no? Y todo esto a su vez, el head y el body está envuelto en un elemento HTML. Bien. Recuerden, hay una diferencia un poco, no abismal, pero hay una diferencia notable entre elemento HTML y etiqueta HTML. El elemento HTML es la unidad básica de medida de un documento HTML, como dijimos en la clase anterior. Bien. Ahora, una etiqueta HTML tiene diferentes características. Puede ser o bien una etiqueta de apertura o bien una etiqueta de cierre. Algunos elementos HTML poseen estas dos etiquetas. Por ejemplo, el elemento body tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Pero también existen elementos HTML que no tienen la etiqueta de cierre y solamente tienen la etiqueta de apertura, como es el caso de los meta. Bien. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Acá tenemos un elemento que se llama doctype, que tiene el siguiente formato, tiene de hecho el signo de admiración, y esto ya viene desde HTML5, ¿ya? Y nosotros con esto básicamente le estamos diciendo que esto es un documento HTML en su versión 5. Bien. Después, a continuación, el elemento HTML propiamente, tiene un atributo para denotar el lenguaje en el que nosotros vamos a estar trabajando en este documento. El atributo se llama lang y tiene asignado por defecto el valor de n, que como la mayoría de ustedes ya debe sospechar, hace referencia al idioma inglés. Si queremos trabajar en español le damos s. Bien. A continuación, dentro del elemento head, ¿ya? De la cabeza, dentro de la cabeza están ya elementos como los metas, ¿ya? Los titles, las hojas de estilo e incluso el comportamiento del documento puede estar dentro del head. Son cosas que el usuario no va a ver. Por ejemplo, este meta de acá, que tiene el atributo charset con UTF-8, es para asignar o decir qué tipo de caracteres yo voy a poder utilizar dentro de este documento, ¿ya? Después este meta de acá es para compatibilidad con Edge, ya con el navegador Edge. No se lo usa, no es necesario, podemos eliminarlo incluso. Pero este de acá sí es muy importante. Este meta nos sirve a nosotros para poder trabajar con páginas responsive, que de hecho eso es muy importante porque de un tiempo a esta parte la gente incluso navega más en los navegadores que tienen en sus celulares también, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya atrás. Así que es muy importante que las páginas o aplicaciones que nosotros construyamos tengan un diseño responsivo, ¿sí? Que sea flexible, es decir, que se adapte al ancho de cualquier dispositivo, al ancho o al alto, en general al ancho, ¿ya? Porque el alto ustedes saben que se le hace scroll y no hay mucho problema con eso. Bien, para eso nos sirve este meta. Este meta dice que el contenido va a tener un ancho, ¿ya? Su ancho va a ser igual al ancho del dispositivo en el que estemos viendo esto, ¿ya? Y que su escala inicial va a ser de 1, que sería la escala normal. ¿Podemos modificar todo esto? Claro que sí. Y luego tenemos el elemento title, que es lo único que de acá, lo único que se ve, que no hace más que mostrar este texto que está acá dentro en la pestaña de nuestro documento. De hecho, si abrimos esto, podemos ver que acá dice document y eso viene justamente de esto de acá, de ese texto de ahí. Si nosotros ahí le decimos clase 2 y luego lo actualizamos acá, ahora dice clase 2. Ya, pero basta de ir con esto que es un poco básico. Vamos a ir directamente a construir nuestro ejemplo, que de hecho ya les compartí. Algo que quizás también utilicemos, yo creo que van a ser las imágenes, así que denme un momentito, ya les voy a compartir ahorita. Así que vamos a agarrar esta carpeta que contiene nuestras imágenes, la vamos a copiar o cortar como ustedes quieran.
y nos vamos a ir a acá y lo vamos a pegar, pero en vez de template lo vamos a llamar IMG, de imágenes. Asumimos que esto contiene imágenes. Bien, ya, entonces ya tenemos esto listo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con HTML? Solo con HTML podemos maquetar esto. Recuerden que en la presentación de la clase anterior teníamos un esqueleto y una persona que ya lucía bien. Entonces toda la parte de la estructura lo hacemos con HTML y con CSS le damos estilos. Entonces por ahora no vamos a ver para nada algo que se parezca a lo que queremos lograr, pero lo vamos a maquetar. Bien, por lo menos maquetemos algunas cosas, por lo menos esta pantallita de acá, y la vamos a dividir por secciones. Este es el home, band, en otro HTML lo vamos a hacer, el tour lo vamos a hacer en otro HTML, contact en otro HTML, y bueno, eso es todo. El more solamente son opciones. Ya, contact es lo último. Muy bien, entonces volvamos a nuestro index.html y empecemos a maquetarlo. A ver, ¿por dónde vamos a empezar? A ver, veamos nuestro ejemplo. Tenemos una barra en la parte superior. Podemos... ¿cómo podemos hacer esto? Ya. A ver, ¿cómo se comporta? Veamos un poco esto. Es una barrita que podría ser fácilmente un contenedor de bloque que ocupe todo el ancho. Ya saben, esto hablamos en la clase anterior. Luego cada uno de estos ya son elementos de línea, ¿no? Porque no ocupan todo el ancho disponible, solamente el ancho de su contenido. Y le vamos a dar algo de estilos con CSS, ya vamos a llegar a eso. Y uno a continuación de otro. Y luego aquí otra barrita. Ya, entonces básicamente va a ser un contenedor padre de tipo bloque. Y dentro de este contenedor van a estar todos estos enlaces, que no son más de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enlaces. Este contenido de acá también lo vamos a hacer después. Primero hagamos estas 6 opciones, ¿sí? Volvamos acá entonces, pongamos un div, ya, este va a ser nuestro contenedor de tipo bloque, que ocupa todo el ancho. De hecho, si nosotros solo ponemos esto, veamos cómo ya se va viendo. Ahí está el contenido. Si inspeccionamos esto, clic derecho inspeccionar para poder verlo, vean que el ancho que ocupa este div no es solamente el ancho del contenido, sino es todo el ancho disponible. Todo el ancho disponible. Eso significa que el div es un elemento de bloque. Por otro lado, si yo pongo un elemento A, por ejemplo, y le meto, no sé, el mismo contenido incluso ahí adentro y actualizo esto, pareciera que fuera lo mismo, ¿no? Pero si nos acercamos, vemos que el div ocupa más espacio y vemos que la solamente ocupa el espacio de su contenido, ¿no? El ancho de su contenido. De hecho, si yo pongo otro A al lado de este o con otro contenido, no lo mismo, este se va a poner automáticamente al lado del otro enlace. Se pone al lado porque todavía tiene espacio, ¿no? Fíjense, este ocupa todo el ancho. Entonces eso significa que el siguiente elemento que yo ponga no se va a poner al lado de este, porque este ocupa todo el ancho. El siguiente elemento es un elemento de línea, entonces ocupa el ancho disponible de su contenido. Solo es un elemento de línea. El siguiente también es un elemento de línea, así que se va a acomodar al lado de este. Ahora, ¿qué pasaría si yo pusiera un elemento de bloque otra vez? Bien, los elementos de bloque siempre van a ocupar el ancho de su padre, y como en este caso el padre de estos es el body es toda la pantalla que ven. Entonces no se va a poner al lado de los elementos de línea, aunque haya espacio. Noten que al lado de estos dos A's hay espacio que no se está utilizando, ¿no? Que sería toda esta tira de acá. Bien, ese espacio ya quedaría inservible, ya no se podría utilizar. Así que hay que tener mucho cuidado al maquetar. La maquetación es muy importante. Pero igual al final yo creo que vamos a ir modificándolo un poco. Así que, bien, sigamos nosotros con esto. Y vamos a ponerle algunos comentarios indicando de que esta va a ser la
el navbar. Ahí esto es para hacer comentarios en HTML, ¿ya? Y ahí adentro le metemos lo que queremos, ¿sí? Un comentario. Navbar, eso va a ser para poner nuestro navbar. Navbar se lo denomina a la barra superior al menú que está en la parte superior, ¿sí? Que es una barrita, ¿ya? A eso se lo denomina navbar. O solo nav. Bien, maquetemos entonces esto. Ahí tenemos nuestro div. Quizás tenga algunas clases, quizás no. ¿Qué más? Sí, no, nada más. Algo sin mucha maquetación. Ya. Vamos a añadirle el A, otro A también. Si se preguntan cómo se está generando esto tan rápido, pues lo usual sería ir escribiendo de a poquito, ¿no? Lo cerramos y bueno, esto ya el editor me genera esto de forma automática, pero si no están usando editor, esto tendrían que escribirlo de forma manual. Bien, para generar todo esto lo que estamos haciendo es escribir A y presionar Tab, 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 Tab. Eso es para todas las ayudas. ¿Ya? Entonces, tenemos una primera opción y estamos utilizando la A porque nos sirve para referenciar alguna cosa. En este caso nosotros vamos a referenciar a alguna otra página. ¿Ya? Por decir, cuando yo presione Home, el elemento, el enlace que diga Home, esto me va a redireccionar a algún elemento HTML, en este caso al index.html, al mismo index. .index, así, ¿ya? Y los otros me van a redireccionar a otros archivos que todavía no los hemos creado, pero igual vamos escribiéndolos. Este va a decir band. Después, ¿qué más decían? Band, tour, contact y more. Band, tour, contact y more. Bien. ¿Qué más? Aunque este more, ¿cómo hacemos este more? Ya, por ahora que esté así el more, pero lo vamos a ir cambiando porque fíjense que este more al acercarme genera otros elementos, ¿ya? Eso lo vamos a hacer con CSS, pero por ahora lo dejaremos que funcione como los demás, ¿ya? Eso va a ser como algo diferente. Pero no vamos a poder maquetarlo ahorita porque no se va a entender para qué lo estamos haciendo así. Y al final vamos a tener un A, otro A también, que va a ser para la lupa, ¿no? La lupa que está por ahí. Lupa, ahí está lupa. Bien, por ahora esto solamente se ve así, ya no se ve para nada bien, pero le vamos a dar estilos. ¿Qué más podemos hacer por ahora en maquetación? Quizás para el contenido. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya, vamos a poner otro div. Y este div va a ser para tener el contenido. Contenido del banner. Así va a ser como un banner. Esto de acá es como un bannercito, ¿no? Que contiene una imagen de fondo y contiene dos textos, como un título y como un subtítulo, ¿ya? Pero nosotros no vamos a hacer esta animación para que cambie de texto y cambie la imagen, porque eso es con JavaScript y no vamos a entrar a eso todavía. Ya. Bien, entonces vamos a tener este contenedor, ya este div que va a contener a todo eso. Recuerden que la maquetación se basa, aunque no lo recuerden porque creo que no lo dijimos,
pero una maquetación se basa más que todo en envolver cosas. Por ejemplo, todo esto podría ser un contenedor padre, todo lo que contiene la imagen y estos textos de acá. Así que eso es lo que va a hacer este div. Este div va a contener todo eso. Hay que verlo antes de empezar a maquetarlo, ¿sí? Imaginarse un poco. Ya, entonces voy a tener una imagen, ya, lo pongo dentro de un div. Y como estos textos están superpuestos sobre la imagen, asumo que también va a estar dentro del mismo div. Pero esto lo vamos a entender mucho mejor cuando trabajemos con CSS. Ahí está, entonces presionamos IMG, escribimos IMG y presionamos Tab y nos genera un elemento IMG para cargar imágenes, ¿sí? Con dos atributos por defecto. Estos son atributos que bien podríamos utilizarlos o no, aunque el source es algo obligatorio porque si no, ¿para qué lo utilizaríamos, no? Esto es para cargar imágenes. En source, en SRC, de ahí viene source, se carga la ruta de la imagen o alguna ruta de internet, una imagen, ya, pero aquí va la imagen, la ruta de la imagen. Y alt es un texto alternativo que puede aparecer en caso de que el recurso no cargue, ya. Y como algunos tal vez ya se dieron cuenta, IMG es un elemento HTML sin una etiqueta de finalización, no tiene una etiqueta de finalización. Si no, tal vez no se ubica muy bien qué elementos tienen y qué elementos no tienen etiquetas de finalización, no se preocupen, basta con saber el nombre del elemento y presionar Tab y nos va a generar el elemento, ¿ya? Y así de poco a poco vamos a agarrarle maña. Bien, sigamos entonces. Ahora, ya está la imagen, ya vamos a decir que esa va a ser la imagen. Y luego podríamos poner el texto justo debajo de la imagen, un H1 quizás, un H5 y un párrafo. Pero a cada uno de ellos tendría que modificarles para que se superpongan sobre la imagen. Así que ¿por qué no mejor envolver nuevamente estos dos textos dentro de otro envoltorio para solamente manipular al padre, en otras palabras, y hacer que el padre se superponga sobre la imagen? ¿A qué me refiero? Yo podría haber hecho esto, digamos un H3 y ahí va a estar el texto, New York, digamos, New York, y luego creo que es un párrafo con un lorem de 7 palabras. Ahí está, 7 palabras. Pero luego con CSS sería mucho trabajo. Para poder hacer la maquetación necesitamos conocer un poco de CSS, así que no vamos a avanzar mucho en la maquetación. Ahorita vamos a entrar a CSS. Entonces con CSS tendría que decirle a este H3 que tiene que superponerse sobre esta imagen. Y luego tendría que hacer lo mismo con el párrafo. Y serían 2 pasos para los dos. Para poder ahorrar ese paso, podemos envolver esto dentro de un div. ¿Ya? Todo esto dentro de un div. Y de esa manera solamente le voy a decir al div, superponete sobre la imagen. Y de forma automática sus hijos también se van a superponer. Bien. Y creo que hasta ahí podemos avanzar en la maquetación. Sí, hasta ahí podemos avanzar. Cargaremos la imagen acá, a ver cómo se ve. Está dentro de imagen y se llama... Uy, ¿cuál es? A ver, revisaremos. Esta de acá es Chicago. Chicago.jpg. Acá tenemos que ponerle la extensión. Algo que destacar en esta parte, el cómo llamar a las rutas se lo hace de la siguiente manera. A más de uno tal vez se le ocurriría solamente ponerlo así. Claro, también va a funcionar. O tal vez no. Veamos. Sí, funciona. Pero cuando ya lo subamos a producción vamos a tener muchos conflictos con esto. Creo que de hecho Linux exige que sí o sí se ponga así, por ejemplo. Y los servidores que están en internet están en servidores Linux, si no me equivoco, no estoy muy seguro de eso. Pero lo que quiero destacar de esto es que para nombrar a rutas, al menos si son rutas que están en el mismo nivel de este mismo archivo, se lo haga de esta forma. Bien, un poquito acá de rutas, igual adelante lo vamos a volver a decir, pero fíjense, yo quiero acceder al archivo
chicago.jpg. ¿Ya? Para eso debo saber en dónde estoy primero. En este punto estamos en index.html, ¿no? Entonces, desde index.html, primero tenemos que entrar a imagen y luego al recurso. Bien, si notan, imagen está al mismo nivel que index.html. Entonces, cuando algo está al mismo nivel que el lugar de origen, en este caso index.html, escribimos punto guión, punto barra, ¿sí? Punto barra. Luego de punto barra ya todo lo demás es bastante obvio. Ahora, existen casos en los que nosotros digamos, por ejemplo, no sé, digamos, aquí tengo un HTML, digamos que está acá adentro, y quiero acceder a este otro HTML, digamos, supongamos. Entonces, primero tendría que ir un paso atrás para llegar al mismo nivel y luego acceder a este archivo, ¿no? Para eso, para subir un nivel, ponemos 2 puntos. 2 puntos es como subir un nivel, ¿ya? Pero vamos a hablar de esto más adelante. Todavía no. Pero solo quiero destacar esto. Punto barra. Hay que utilizar esto, ¿ya? Por eso acá también le puse punto barra. Bien. Entonces nuestra maquetación por ahora se ve bastante simple. Así nomás está, ¿ya? Aunque la imagen ya ocupa un buen ancho. Y ahí está el texto que para nada está superpuesto. Así que vamos a ver CSS y vamos a empezar a trabajar en esta vista. Ahora sí, vamos a la presentación. Aquí está. Continuamos entonces. Empecemos viendo CSS. Lo que vamos a aprender hoy va a ser pues qué es CSS, vamos a ver también qué son las reglas CSS, los selectores básicos y avanzados, modelos principales, por lo menos 2 o 1, y las propiedades que son más usadas, algunas de las propiedades. Bien, empecemos por ver qué es CSS. Bien, para empezar, CSS viene de las palabras en inglés Cascading Style Sheet, hojas de estilo en cascada. Bien, se lo dice que es un lenguaje, no un lenguaje de programación, ojo, para nada es un lenguaje de programación, pero sí es un lenguaje de hojas de estilo, digámoslo así, ¿ya? Un lenguaje de diseño que nos sirve para hacer la parte de la presentación de nuestra maquetación o de nuestra estructura HTML. Se lo llama cascading porque aplica reglas en cascada y resoluciona los conflictos en esta misma forma. Por ejemplo, si a un mismo elemento HTML le aplico varias reglas, estas reglas se las van a aplicar a este elemento en forma de cascada, ¿ya? Por sus prioridades que tengan, por así decir. Si se aplicó primero una, esa va a ser la primera que se va a aplicar y luego la siguiente que se le ponga se le va a superponer y así sucesivamente. Bien. Hojas de estilo en cascada. Ahora, ¿qué es una regla CSS? Al igual que en HTML teníamos la unidad básica de medida a los elementos HTML, en este caso tenemos a las reglas CSS. Esa es la unidad básica de medida de una hoja de estilos, ¿ya? Tiene la siguiente forma, en la que donde está esta A, que está en rojito, es el selector, ¿ya? Y a continuación tenemos una apertura y cierre de llaves, y dentro de esta ponemos todas las reglas o las propiedades que queremos modificar de este elemento o de este selector propiamente. No siempre va a ser un elemento, pueden ser varios elementos. Bien, entonces tenemos una propiedad y un valor, ¿ya? Ponemos el nombre de una propiedad. Todas estas propiedades, sus nombres en algunos casos son bastante intuitivos. Si yo quiero modificar el margen, le pongo margin. Si yo quiero modificar el borde, le pongo border. Algunas son bastante obvias, otras no lo son. Bien. Y para hacer una asignación de un nuevo valor, lo hago con 2 puntos, no un signo de igual. Tal vez a más de uno se le ocurriría ponerle un igual.
En CSS no existe la igualdad, o sea, un igual no le podemos poner. Para hacer una asignación ponemos estos 2 puntos, como si fuera, no me acuerdo, pero le ponemos 2 puntos y punto y coma al final. Y el valor que yo le agregué va a variar, o sea, va a venir acompañado de una unidad de medida, en este caso el píxel, pero ya vamos a hablar más de esto adelante. Estoy diciéndole, en otras palabras, con esta regla, que todos los elementos as que estén dentro de mi documento HTML, absolutamente todos, van a tener un margen de 3 píxeles, arriba, abajo, izquierda, derecha, del elemento. Bien, eso es lo que está haciendo ahorita esta regla CSS. Y no solo puedo ponerle una propiedad y un valor, puedo poner varios, y todos estos envueltos dentro de esta llave. No solamente puede ir uno, pueden ir varios. Bien, me olvidaba, y todo esto se lo denomina una declaración. Ahora sí, hay diferentes formas de incrustar o de implementar esto dentro de HTML. Una de esas implementaciones es la implementación en línea, la otra es por incrustación de código, ¿sí? Y la otra es a través de un archivo externo, que va a ser la que más vamos a estar utilizando. ¿Cómo hacemos una implementación en línea? La implementación en línea se le aplica a través del mismo elemento HTML al cual le queremos asignar estos estilos. Por ejemplo, si volvemos acá y yo quiero asignarle estilos directamente, no sé, a New York, digamos, o sí, a New York, a este texto de acá, yo pongo el atributo, que puede ponerse este atributo a cualquier elemento, ya, el atributo style. Y a continuación acá ya incluso el editor me está mostrando una serie de propiedades que yo puedo modificar. La más usual y la más notoria para nosotros va a ser el color. Digamos que le vamos a poner un color, no sé, green, verde, ya. Y esto va a hacer que pues el texto se vuelva verdecito. Si volvemos acá y actualizamos, no sé si lo notan, pero New York ya está en verde, ¿no? Ahí está verde. Entonces, si yo quiero aplicar directamente estilos a un elemento en particular, puedo hacerlo en línea, o sea, directamente al elemento, a través del atributo style. Ya, no es tan recomendable hacerlo así porque se nos vuelve muy complicado cuando esto sea muy grande, buscar dónde hemos modificado. Es mejor tenerlo ordenado, ¿sí? Pero se puede hacer. Después podemos utilizar la implementación por incrustación, que es a través del mismo elemento documento HTML, a través de un elemento que se llama style, y este elemento debe declararse en el head de nuestro documento. Si nosotros escribimos style, ahí está, tenemos un elemento entonces que se denomina style. Ya, si yo actualizo esto no voy a tener ningún cambio acá, pero ya tengo un elemento style. Recuerden que estos elementos usualmente no se pueden visualizar. Y acá yo puedo aplicar mis reglas CSS que yo quiera. Digamos, quiero que todos los H3... lo siento. Quiero que todos los H3... Ya, ahí están. Tengan un color. Un color blue. Ahí está. Veamos qué es lo que va a pasar ahora. Bien. En este punto podemos ver que existe cierto conflicto entre los estilos que yo le estoy aplicando a un mismo elemento. A este elemento, sí, y sigue verde, pese a que le he dicho que tiene que ser azul. En este momento a este elemento le estoy diciendo que va a ser de color azul y luego le estoy diciendo que va a ser verde. ¿Cuál de los dos se va a poner? ¿Se va a poner verde o se va a poner azul? Bien, en este caso se ha puesto verde, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha puesto verde? Podríamos decir que, pues aparentemente, las implementaciones en línea
tienen mayor prioridad que las implementaciones de incrustación. Bien, podríamos decir eso, pero no se trata de prioridades, de cuál implementación tiene mayor prioridad, sino de en qué orden esto se va renderizando. Primero se renderiza esto así en forma secuencial y se ejecuta este style. Y después de este style ya hay una fracción de milisegundos en la que este H3 se vuelve azul, pero luego se empieza a renderizar este contenido y cuando se renderiza el H3 le estoy diciendo que particularmente solamente, o bueno, únicamente este H3 va a ser verde, así que por eso se está volviendo este verde, ¿ya? Y eso es lo que está pasando. Si quisiéramos que sea azul este texto, hay varias formas. Una es eliminar esto y de esa forma pues, esto ya va a ser azul. Ahí está, ya es azul. Otra forma es decirle o darle alguna palabra reservada a esto, mayor importancia a esta asignación que a la de abajo. No sé si esto funcione para este caso. Y esta es la forma en la que nosotros le damos mayor importancia a una asignación, ¿ya? Con respecto a otras que ya existan. Si actualizamos, sigue siendo azul, pero si eliminamos esta palabra de important, se vuelve verde, ¿no? Entonces, signo de admiración y important hace que particularmente, únicamente esa asignación tenga mayor prioridad. Bien, ya. Y por último, tenemos la implementación en archivos externos. Que de lo que trata es de crear otro archivo, un archivo con extensión CSS. Y para aprovechar esto voy a hacerlo de la siguiente forma. A ver, no. Así nomás. Estilos.css. Bien, le ponemos una extensión CSS. Y luego debemos importar este archivo en HTML. ¿Cómo hacemos esa importación? Lo hacemos a través de un link, un elemento link, ¿ya? Que tiene que tener el atributo rel con style sheet, hojas de estilo, ¿ya? Y luego en href hacemos la ruta a este archivo. Recuerden, siempre punto guión, punto slash, punto barrita. Y estilos.css. Y ahí está. De esta forma ya importamos ese archivo. Ahora, acá mismo puedo decirle el H3 que va a tener un color ahora de rojo. Si actualizamos, esto sigue siendo verde. Pero si yo le doy un important, quizás esto ya se vuelva rojo. Y ahí está, ¿no? Ya está rojo. Lo cual significa que nuestra hoja de estilo externa ya está funcionando. Bien, podemos borrar este important. Y por eso también vamos a borrar esto de acá, la implementación en línea. Ya no la necesitamos. Y también vamos a borrar esta implementación de incrustación. Ya no necesitamos nada de eso. Y ahí está. Y esto sigue siendo rojo, ¿no? Porque eso es lo que le estamos diciendo. Ya está. Entonces tenemos esos tres tipos de implementación. Ahora hablemos sobre los selectores básicos. Existen unos tres tipos, ¿sí? El primero está el selector de tipo. Recuerden antes sobre los selectores. ¿Qué son los selectores? Un selector es estito de acá. Lo que aparece antes de la primera llave. Antes de la llave de apertura. Lo que es un selector es, como su nombre lo dice, es aquel que selecciona qué elementos o qué elemento va a tener ciertos estilos. Existen los selectores de tipo que son como en el ejemplo que vimos hace rato y el que hemos estado utilizando
son directamente el nombre del elemento HTML, directamente el nombre. Por decir, si quiero asignarle estilos a todos los H3, como en nuestro caso, entonces no hacemos más que decir H3 y ya. De esta forma va a aplicarse este estilo de acá a todos los H3, no solamente a uno o al primero que encuentre. ¿Ya? Como dice en esta parte. Los estilos se aplican a todos los elementos con ese nombre. Luego tenemos, de hecho antes de ver yo creo que es bueno poner unos cuantos H3 más por acá, qué sé yo, acá otro H3 y con un texto alternativo de unas 50 palabras, un texto enorme. Y ahí está. También es un H3 y por ende también tiene que ser rojo, ¿no? Al igual que el que está abajo. Notan, de esa forma esto se hace mucho más fácil con CSS. Hay que saber qué tipo de selector utilizar para determinar qué elementos voy a envolver. Es un poco delicado, pero todo con práctica se puede. Bien. Luego tenemos los selectores de clase, que son de clase alta. No, los selectores de clase son todos los elementos con el atributo class, todos los elementos que tienen el atributo class, que tengan un determinado nombre asignado. Por ejemplo, yo tengo una clase que se llama nombre clase, ¿ya? Entonces, yo este nombre clase se los voy a dar a todos los elementos que quiero que tengan el mismo estilo que voy a poner. Por ejemplo, yo quiero tener una clase y para nombrar una clase lo hago con un puntito. Yo quiero crear una clase que se llame, qué sé yo, negrilla. O no negrilla. Ya que estamos con los colores, sigamos con esto. Es que es lo más notable ahorita. Que se llame, a ver, amarillo, pero con un punto por delante, ¿no? Recuerden, un punto por delante, eso, incluso esto se vuelve de otro color. Abro y cierro llaves, ya. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Quiero que el color sea yellow, amarillo, ya. Ahora, ya está construida mi regla CSS. Ahora depende de mí a qué elementos quiero asignarle ese color amarillo. Por ejemplo, quisiera que este home, o no, que el band tenga ese color amarillo. ¿Cómo hago que eso ocurra? Recuerden, en la presentación dice que esto se aplica a todos los elementos que tengan el atributo class. Atributo class, ahí está el atributo class. Ya tiene el atributo class. Que tengan ese nombre, el nombre de la clase. Nuestra clase se llama amarillo. Entonces le ponemos amarillo. Amarillo, pero sin el punto. Ya, solo el nombre. Ahora probemos esto. Ahí está. Band, que está ahí, ya es amarillo. Quiero que la lupa más sea amarillo, digamos. Entonces a la lupa también le voy a dar la clase amarillo. Y lupa también se vuelve amarillo, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces de esa forma se trabajan con los selectores de clase. Ahora los selectores de ID trabajan de igual forma, solo que con un ID, con el atributo ID, y en lugar de poner un puntito le ponemos un numeral y funciona exactamente igual, Por ejemplo, yo voy a crearme un ID, ya no una clase, un ID, y eso lo hacemos en lugar del punto con el numeral, y no sé, a ver que se llame, a ver qué colores más hay. Azul, ya no estamos utilizando el azul. Ahí está un color azul. Y ahora, para utilizar este azul, ya,
en lugar de ponerle class, le debo poner ID, como dice en la presentación. Aplica a todos los elementos con el atributo ID, ya no class, sino ID, que tengan ese nombre. Entonces yo quiero que este tour tenga como ID a azul, y también quiero que more sea azul. Si volvemos y actualizamos, bien, no hay mucha diferencia porque estos ya son azules por defecto, pero pues ahí están, ¿no? Es un tono de azul diferente. Tour y more son azules. ¿Y cuál es la diferencia entre el ID, además de ID por class y punto por numeral, actúan de igual forma? Bien, esto es muy importante, aunque este editor de texto no me resalta este error, o no es un error sino como una advertencia, debería botarnos. Y la advertencia es la siguiente: no puede utilizarse el mismo ID para más de un elemento. Por eso es ID, un identificador que identifica solamente un elemento. Si hay dos elementos con el mismo ID, no es algo correcto, ¿no? No es algo que debería haber, pero aún así lo renderiza para evitar errores, ¿ya? Pero lo correcto es que este ID solo se lo debe asignar a un elemento, ¿ya? Ahí están los selectores de ID entonces. Y me estaba olvidando, sí, también existe el selector universal. El selector universal, que se lo utiliza con un asterisco, hace que absolutamente todos los elementos sufran cambios, los cambios que yo denote después de, o que estén declarados entre las llaves después de este selector. Esta asignación usualmente siempre se la hace en la parte, usualmente se la hace en la parte de arriba, ¿sí? En la parte superior. Ahí está, entonces le ponemos el asterisco, abrimos y cerramos llaves y ahí ponemos los estilos que queremos que tenga. Algunos de los estilos que usualmente se asignan en esta parte son el margin y el padding para setear todos los elementos. Si nos fijamos de hecho un poco, acá existe un pequeño margen, ¿no? Aquí en la parte de arriba, en la parte de abajo. De hecho, si inspeccionamos esto y vemos el body, vemos que incluso el mismo body tiene un margen. ¿Cómo sé que tiene un margen? Si nos vamos a la parte inferior acá de los estilos, vemos una pequeña cajita que de hecho vamos a estar hablando de esto más adelante, que tiene margen, borde, padding y esto de acá adentro que es el contenido. Bien, entonces si nos acercamos al body, vean que se pone un bordecito de color naranja, ¿no? Eso es el margin. Si le hacemos clic al body, tiene un margen, ahí está, se resalta el margen, ¿no? Y así como ese elemento, varios elementos tienen sus propios estilos. Por ejemplo, este New York, no sé si, a ver, ajá, justo, y el mismo párrafo también. Estos dos tienen su propio margen. Entonces, a la hora de yo darle estilos a todo esto, puede que me dé problemas, ¿no? Porque algunos ya tienen sus propios estilos. Pues no es tan cómodo. Es mejor que ninguno o que absolutamente todos no tengan estilos. Y los estilos que usualmente siempre tienen son el margen y el padding. Así que lo que yo voy a hacer va a ser decir margin 0 y el padding también 0. Actualizo y ahora ya están estos más pegaditos. Incluso la imagen ya está pegada, todo está más pegadito, ¿no? Ahí está, todo está bien pegadito, está seteado. Bien, ahí tenemos entonces el selector universal. Vimos que pues se aplicó a todos los elementos. También tenemos los selectores de atributo. Esto es un poquito más especial, más específico aún, y puede aplicárselo de la siguiente manera: a todos los elementos que tengan un determinado atributo
o que tengan un determinado atributo y un valor. Por ejemplo, si yo quiero aplicarle estilos a todos los as que tengan el atributo title o title, lo hacemos con corchetes después de poner el selector. Incluso podría funcionar con un selector de clase. O sea, ponemos cualquiera de los selectores de acá arriba y a continuación el atributo que queremos que tenga. Y si queremos que tenga un valor más, le ponemos el atributo y le asignamos algún valor. Y esto también funciona. Bien, avancemos, no estamos avanzando mucho. Bien, ahora hablemos del modelo box, que es lo que les estaba mostrando hace ratito. Al inspeccionar esto, nos vamos al apartado de elementos, que es la primera pestaña usualmente, en la que vemos el modelo box en la parte inferior. El modelo box consta de, como les había dicho, el margen, el borde, el padding y el contenido. Todos, absolutamente todos los elementos, ya sean elementos de bloque o elementos de línea, tienen un margen, borde, padding y el ancho de su contenido. Bien, todos tienen eso. Sí, lo que les había dicho, ¿no? Todos los elementos tienen contenido, padding, borde y margen. Ahora, se recomienda que se haga esta pequeña asignación en la parte del selector universal para modificar el box sizing. Esto del box sizing es un poquito interesante la forma en la que trabaja, porque cuando nosotros le asignamos un ancho específico o un alto específico a un elemento, va a variar en función al valor que tenga el box sizing. Bien, el box sizing puede tener una asignación de content box o una asignación de border box. Lo que esto significa es que, fíjense, si por defecto está con content box, significa que si yo le asigno a un elemento un ancho de, no sé, 50 píxeles, no va a ser su ancho real. ¿Por qué? ¿Cómo lo decimos esto? Uf, ¿qué he hecho? Supongamos que yo tengo un párrafo que es un P y le digo que este párrafo va a tener un ancho de 100 píxeles. Perfecto. Al momento de nosotros ver este párrafo acá, no va a tener esos 100 píxeles de ancho realmente, va a tener más ancho, va a ser más ancho de lo que acá le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque por defecto tiene un box sizing de content box. ¿Ya? Esto pasa cuando tiene un box sizing de content box. O sea que los anchos que yo le asigne, ¿ya? Los anchos que yo le asigne o los altos se van a asignar solamente a su contenido. Fíjense, justo como dice acá, ¿no? Solo se le asignan al ancho del contenido. Pero si yo le pongo border box, el ancho que yo le voy a asignar va a ir hasta el borde. Y eso es muy útil. Porque cuando le asignemos un borde gruesito nomás, o un padding que es un margen interno, va a afectar a nuestro ancho. Así que es mejor decirle que box sizing va a valer border box. Y de esa forma solo nos vamos a jugar con el margin en caso de que queramos que esto sea un poquito más ancho o que tenga una separación de otros elementos. Bien, para no darle muchas vueltas a esto, si es que eso hemos entendido, acá arriba le vamos a dar un box sizing border box. Bien, y esto se va a asignar a absolutamente todos los elementos. Muy bien, eso por esta parte. Espero que esto se esté entendiendo. Si no se está entendiendo, no duden en decirlo, ¿sí? Luego tenemos las pseudoclases y los pseudoelementos. Pseudoclases y pseudoelementos. Ambas cosas no son lo mismo. Las pseudoclases son estados especiales de los elementos.
y se lo aplica según la siguiente sintaxis. Pongo el selector, ya sea un selector de clase, ID o de tipo, de cualquiera de los que ya hemos visto antes. A continuación le ponemos dos puntos y le ponemos el nombre de la pseudoclase. Estas no son las únicas pseudoclases que existen. Si quieren conocer más sobre las pseudoclases, pueden buscar una lista de pseudoclases en internet. ¿Ya? Solo le ponen pseudoclase y les va a arrojar toda una lista de las pseudoclases que existen. Estas son algunas de las más utilizadas, como el active, el check, el enable, hover, focus, visited y el link. Cada una de estas son como propiedades, no, bueno, como lo dice aquí, ¿no? Como estados específicos de los elementos. Por ejemplo, el hover, que es el más utilizado, ocurre cuando el mouse se aproxima a un elemento sin hacer clic sobre él. Y en ese punto, o sea, cuando un mouse se acerca, es como un evento o algo así. Si un mouse se acerca a esto, quiero que se apliquen ciertos estilos, ¿no? Y es usualmente lo que está pasando, o bueno, es lo que está pasando en la barra de acá arriba del ejemplo, ¿no? Si se acerca el mouse, esto cambia de estilos, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Bien, acá no está pasando nada por el estilo, entonces eso es lo que tenemos que modificar. Esas son las pseudoclases. Si algo está chequeado, igual existe un checkbox. Cuando esté chequeado, queremos que tenga ciertos estilos, entonces también se puede hacer eso. O cuando un elemento esté inhabilitado, quiero que sea plomito tal vez, o qué sé yo, cosas así. O el focus es para los inputs, cuando esté focuseado, cuando esté puesto ahí el cursor, ¿no ve? Quiero que tenga ciertos estilos, y así sucesivamente. Por otro lado, los pseudoelementos son elementos que no están en la maquetación, pero pueden aparecer. Podemos ponerlos desde CSS. El after, y para ponerlo, acá no está la sintaxis, pero es la misma que acá. Ponemos el nombre del selector, a continuación 4 puntos, así como está acá, 4 puntos, y luego el nombre del pseudoelemento. Ya. Un pseudoelemento, entonces, como dice acá el primero, el after, coloca un elemento, ya sea un elemento de línea, sí, es un elemento de línea. Coloca contenido después del contenido original. Quiere decir que si yo le pongo un after en un párrafo, me va a aparecer algo al final del párrafo. Y si le pongo un before, me va a aparecer algo al principio del párrafo. O de cualquier elemento. Si yo le pongo un first letter, esto le va a colocar estilos específicos solamente a la primera letra del párrafo, como su nombre lo dice. O a la primera línea, first line. O a toda una sección, section. Backdrop. Se crea para crear un fondo detrás del contenido, bastante útil también. Así. Hablemos rápido de esto, luego vamos a hacer nuestro ejemplo, si nos alcanza tiempo. Unidades de medida. Las unidades de medida se clasifican en absolutas y relativas. Muy importante también esto. Las unidades de medidas absolutas son unidades de medidas constantes, como los píxeles, por ejemplo. Si yo digo que algo mide 2 píxeles, va a medir 2 píxeles aquí, o en la China, en la Luna, o en Marte, donde sea. O sea un dispositivo enorme, o sea un dispositivo muy chiquito. Esa unidad de medida es absoluta. Así mide y así medirá. Bien. Entre ellas tenemos a los centímetros, milímetros, pulgadas, píxeles, etc. Creo que hay más acá que no puse. Luego tenemos las unidades de medidas relativas, que varían en función a ciertas características, por ejemplo el ancho del dispositivo. Entre ellas tenemos el porcentaje. Si decimos que algo va a ocupar el 50% del ancho o del alto, y si estamos en un dispositivo muy grande, el 50% se va a ver enorme. Y si estamos en un celular, el 50% se va a ver bastante estrecho, ¿no? No es el mismo tamaño. Luego tenemos el EM y el REM, que son unidades de medidas para usualmente el font size, los tamaños de fuentes. También tenemos el view weight, o no sé cómo se pronuncia, pero esto viene de lo que se puede visualizar, su ancho. Y esto viene de lo que se puede visualizar, su alto. View height y view width, ¿no? Perdón, tengo un pésimo inglés.
y que también puede variar. Si el ancho que se puede visualizar es pequeño, entonces el ancho que yo voy a mostrar también va a ser pequeño o bien va a ser grande. Y finalmente tenemos el Flexbox, que es lo que justo ahorita vamos a utilizar. Como pueden ver en estos pequeños ejemplos, nos puede servir de una manera muy grande para poder maquetar nuestro navbar, ¿no? Sí, nos sirve bastante esto. De hecho creo que nos falta hacer algo ahí. Ya, la maquetación lo vamos a modificar un poquito de lo que hemos hecho antes. Bien, hablemos un poco sobre el modelo Flexbox. Es uno de los modelos que existe, uno de los principales modelos de CSS. Antes se utilizaba el float. El float era un atributo para hacer que algo flote al lado de otra cosa. Pero hace unos años ya apareció Flexbox, que lo que nos permite hacer es hacer que los elementos se apilen de una forma unidimensional, ya sea vertical u horizontal. Bien, se pueden apilar de las siguientes formas. Para poder apilarlos necesita tener un padre y a ese padre asignarle un display flex, es decirle que va a ser flexible, que ese padre va a ser flexible, y por ende todos sus hijos ya van a utilizar Flexbox. Determina el tamaño y posición de los contenedores en base a la herencia. Sí, todo depende del padre. El padre es el que va a utilizar Flexbox y por ende sus hijos también. Bien, todas estas asignaciones, el Flex Start, son para justify, para justificarlos. Pueden alinearse al principio, pueden alinearse al final, pueden alinearse totalmente al centro, pueden alinearse el primer y último elemento al principio y al final, y todos los demás alineados con la misma separación al medio. Pueden alinearse con un space around, es decir, con un margen, con el mismo margen, todos con el mismo margen. ¿Dónde está mi mouse? Ahí está. O sea, este elemento tiene este margencito acá y ese mismo margencito acá, y este elemento también tiene ese margencito aquí y ese margencito aquí. O sea, el mismo margen. O con un space evenly. Este space evenly pone el mismo espacio de separación entre todos los elementos, incluso entre el principio y el final. Y ese es el modelo Flexbox. Ahora vámonos a hacer nuestro pequeño ejemplo, por lo menos esa pequeña visualización, esta parte de acá arriba, y con eso vamos a terminar nuestra clase. Bien, de todo esto que hemos hecho, nada de esto de acá nos sirve, así que lo vamos a eliminar. Solo nos quedamos con el selector universal y acá, ver, algo que limpiar. Estas clases de acá las vamos a eliminar. Ya, y eso sería todo. ¿Cómo hacemos esto? Ya, a ver, vamos a ir viendo. Al primer div le voy a poner un ID nav, ya, para poder darle los estilos. Ya. Sí, vamos a ir viendo algunas cositas más. Entonces, existe por ahí un elemento con el ID nav al que le vamos a aplicar un display flex, y aquí vamos a utilizar el flexbox del cual estábamos hablando hace rato. Bien, luego vamos a volver acá y si lo actualizamos vemos que ya todos los elementos están exageradamente juntos, parece de hecho una sola palabra, están uno a continuación del otro. De hecho, si los inspeccionamos vamos a ver que están utilizando flexbox. Notan, si yo me acerco al nav, vemos que ya se ve de una forma diferente, como que cada uno está en una rejillita, en su propia rejillita, ¿no?
No sé si lo alcanzan a ver. Ahora, lo que tenemos que lograr acá, si nos fijamos, es que la lupa se vaya al final y lo demás se mantenga al principio. Se mantenga al principio. ¿Cómo podemos lograr eso? Viendo nuestra presentación de hace rato. Si vemos en Flexbox, existe una forma en la que, a ver, podemos hacer que un pequeño grupo se vaya al principio. Digamos que esto es un contenedor. Recuerden que no solamente esto es un elemento, puede ser un elemento que contiene más elementos, ¿no? Así que yo puedo incluso tener un elemento de bloque y va a tener el mismo comportamiento. Recuerden, todos los elementos que están dentro del padre que utiliza Flexbox se vuelven flexibles. Por ende, si incluso yo pongo un elemento de bloque o de línea dentro de un Flexbox, este deja de ser de bloque automáticamente y se adapta, se vuelve flexible. Eso es lo genial de Flexbox. Así que lo que yo voy a hacer va a ser envolver a todos estos elementos dentro de un div. Y así va a ser, y ese div va a estar dentro del que tiene Flexbox. Y entonces este div se va a ir al principio y esta lupa se va a ir al final. ¿Qué debo utilizar? Este space between. Space between va a hacer que un grupo se vaya al principio, otro grupo se vaya al final. Y como al medio no va a haber nada, no pasa nada, ¿no? Solo va a haber dos elementos. O sea, nuestra maquetación va a cambiar un poco. Le voy a decir que, a ver, acá va a haber otro div. Y dentro de este div va a estar todas estas primeras opciones. Bien, entonces, este nav utiliza Flexbox. Dentro de este nav tenemos solo dos elementos. Este elemento de acá y la lupa, ¿no? Espero eso se entienda bien. Y la lupa. Un ratito, chicos, por favor, espérenme un ratito. Ya continuamos, perdón chicos, me perdí, ya en qué estábamos. Sí, dentro de este Flexbox entonces solo tenemos este elemento y este otro, ¿ya? Y al utilizar el space between, recuerden, el space between lo que hace es que el primer elemento se va al principio y el último al final. Y si hay algo al medio, si hubiese, se va a alinear. Entonces vamos a utilizar space between. ¿Qué es esto del space between? ¿Cómo se utiliza? Se utiliza en el mismo padre. En el mismo padre, luego de hacer la asignación de displayFlex, le vamos a decir, o vamos a utilizar la propiedad justifyContent y le vamos a asignar el space between que está aquí abajo. Lo que va a hacer esto va a hacer botar a todo este div al principio y a todo este a al final. Si volvemos y vemos acá, ahí está, la lupa se ha ido al final y estos elementos se han ido al principio. Perfecto, justo como se esperaba. Pero estos ya se han separado un poquito. Eso es porque esos as están dentro del div, ya no están dentro del nav. Bien, ahora les daremos unos cuantos estilos a estos as para que se vean geniales, así como esto de acá. Y también le daremos un fondo a todo el nav. A este nav le daremos un fondo. ¿Cómo se asigna un fondo? Con un background color o solo el background también funciona. Y le vamos a dar, podemos decirle black, va a funcionar bien con un black, ahí está el black. O también podemos asignar un código ¿qué es? Un código hexadecimal. Un FFF es blanco, un 000 es negro y sigue siendo exactamente igual. Déjeme probar esto. Voy a decirle que el color de los textos que estén dentro del nav sean blancos. No funciona. Eso es porque debe tener un important o algo así para que esto sea así de este color siempre. Entonces hay que atacar directamente a los as. Voy a decirle que todos los as está bien, la clase anterior se ha cortado, no sé por qué. ¿Qué habrá pasado? Ya voy a decir entonces que todos los as van a tener un color blanco.
Si volvemos y actualizamos, ya están de color blanco. Ahora, ¿cómo le quitamos esa barrita de la parte inferior? Le quitamos con un text decoration none. Y con esto ya no tiene ese texto. ¿No? Ahí está. Ya está. Ahora quiero que cada uno de los A's... Ah, ya. Algo más. ¿Qué pasa si yo tengo un A aquí abajo? También se va a aplicar los mismos estilos. Así que quisiera que los estilos que estoy utilizando ahorita solamente se apliquen a los A's que están dentro del nav. ¿Y cómo se puede hacer eso? Creo que no explicamos eso, así que lo vamos a hacer a continuación. Le voy a decir que dentro del nav hay A's. Y quiero que a todos esos A's se aplique estos estilos. ¿Ya? Ahora, existe dos formas de decir dentro de. Una es de esta forma. Primero le pongo un selector y luego el selector al cual quiero que se asignen estos estilos. ¿Ya? ¿Qué está pasando acá? Dentro del nav hay A's. Y a esos A's aplicar estos estilos. Pero también puedo decir esto. Pero esto no es lo mismo que esto. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que dentro del nav, justo dentro del nav, hay A's. Y a esos A's aplicarles esos estilos. Hay una diferencia brutal. Esto es estrictamente dentro del nav, o sea, un nivel abajo del nav. Y si yo no pongo esto, significa dentro del nav, en alguna parte por ahí, aunque bien adentro o aunque en el próximo nivel, pero hay A's, y a esos A's aplicar esos estilos. Pero si yo le digo así, me va a aplicar esos estilos solamente a los elementos que estén estrictamente un nivel abajo del nav. Fíjense qué pasa si yo le pongo esto de acá. Solo le he aplicado el estilo a la lupa y lo demás se ha quedado como estaba antes. ¿Por qué? Si vemos acá, la lupa está estrictamente un nivel abajo del nav, o sea, cabalito está dentro del nav. Pero ¿qué pasa con los otros A's? Sí están dentro del nav, pero más adentro, porque están dentro de otro elemento también. ¿Ya? Entonces, un poco muy importante esa parte. Estrictamente adentro y solo adentro. Ya, lo vamos a dejar así y le vamos a dar un padding. Ya, vamos a decirle un padding general, no sé, de 15 píxeles, a ver cómo se va a ver con esto. Este padding significa que le estoy asignando arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha un padding, un margen interno de 15. Esto va a hacer que esto se separe un poco, ¿no? Ahí ya tiene un padding de 15. Veamos qué pasó acá. Ya. Alguito más que me olvidé poner acá al nav. Otra de las propiedades de Flexbox es el align content o el align items. No recuerdo si era el align items, pero le vamos a dar center. Esto es para una asignación en forma vertical, para que los elementos se alineen al centro en forma vertical. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que este div estaba bien pegado hasta arriba, y por eso los elementos se alineaban, los que estaban adentro, hacia arriba nomás. ¿Ya? El align items alinea los elementos en forma vertical, al medio, más allá del padding que acabo de dar. Le voy a anular este padding, lo voy a borrar. ¿Ya? Y ya está así, ¿ya? No tiene ningún cambio, como hace ratito. Pero si yo le pongo un padding y no tiene el align items, entonces se va a alinear o hacia arriba o hacia abajo, o hacia arriba, usualmente hacia arriba. ¿Ya? Tiene que tener un align items. Le damos el padding, que es el margen interno, y ya se ve mucho mejor. De hecho, ya podríamos decir que ya con esto nos hemos acercado bastante a lo que esperábamos. ¿Qué más? Este textito, ¿no? Esto más lo pondremos aquí al medio y con eso vamos a finalizar. ¿Cómo hacemos que ese texto aparezca en el medio? Ya, a ver, vamos a nuestra maquetación para ver esto, cómo está maquetado. Bien, entonces dijimos que vamos a tener un contenedor para el banner. Ya.
A ver, aquí vamos a ver positions, que es otro de los atributos para los elementos. Pueden modificarse sus posiciones. Puede que los elementos no siempre se alineen uno a continuación de otro o uno debajo de otro, como existen en muchas páginas. De hecho, en este ejemplo puede algún contenido superponerse sobre otro contenido. Bien, y aquí vamos a jugarnos un poquito con las positions. Hagamos esto del texto, tal vez no lo de la imagen, pero por lo menos lo del texto. Y acá le vamos a dar un ID y lo vamos a nombrar banner. Y acá lo vamos a llamar con un class, sí, y que tenga el valor de text banner. Son valores arbitrarios, ya. Yo me voy a crear estos ahora. Entonces trabajemos con el banner primero. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que este texto esté al medio, pero dentro de esta imagen. Bien, dentro de esta imagen. ¿Cómo logramos eso? Lo primero que vamos a hacer va a ser decirle a nuestro banner, ya, que va a tener una position relative. Position relative. Relativo al contenido, ¿sí? Esto de nada nos sirve ahorita. De hecho, si volvemos y lo actualizamos, va a seguir igual. Sigue igual, no ha cambiado nada. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser decir, a ver, que hay una clase, eso lo hacemos con puntito, que se llama text banner. Bien, text banner. Y acá le vamos a decir que este texto de acá entre en el banner o se superponga a la imagen. Eso también lo hacemos con la position. Le vamos a decir position absolute. La posición absoluta se alinea en las coordenadas 0, 0 por defecto, si es que no tiene margen o algo así, del padre más cercano que tenga una posición relativa. Bien, fíjense, estamos en el text banner y le estamos diciendo absoluto. Significa que se va a alinear al padre más cercano que sea relativo. O sea, si nos vamos a la maquetación, este es el text banner. Su posición va a ser absoluta. Significa que se va a poner en las coordenadas 0, 0 con respecto al banner, a este banner, porque este tiene un position relative, ¿no? Que le pusimos acá. Veamos qué es lo que va a pasar ahora. Algo más que me estoy olvidando. Banner, text banner ID, el otro es class. A ver. Bien, una vez que hicimos entonces esto, ya puedo yo jugarme con las posiciones y esto se podría ir donde yo quiera. Y ya está ahí adentro. Fíjense, de hecho aquí le pusimos un top 0, significa que arriba va a estar en 0 y a la izquierda va a estar en 0 también. Si volvemos acá, aquí está nuestro texto, pero no se nota. Aquí está nuestro texto, ahí está. Está superpuesto y ahora es cuestión de decirle que va a ser blanco o qué sé yo. Ahora veamos su maquetación. Entramos acá. Ahí está. A ver. Es un div que ocupa solamente ese ancho. Ajá. Podemos decirle que ocupe todo el ancho. Y aquí ya podemos decirle muchas cosas. Pero a ver, veamos nuestro modelo. Queremos que el texto no vaya arriba, sino vaya abajo. Así que acá le vamos a decir no top. El left sí que como que nos sirve el left. Y le vamos a decir button para la parte de abajo, button 0. Y esto va a hacer que se alinee hasta abajo. Y ahí está, debe estar por acá. Ahí está, ¿no? Ahí está nuestro texto. Está hasta abajo. Incluso le podemos decir que no esté tan abajo, que esté como, no sé, a unos 15 píxeles.
¿no? Ya no está tan abajo, un poquitito más arriba está. Ya es cuestión de jugarse con esto. Unos 20 píxeles, digamos. Y ahora a centrarlo. Si recuerdan, su ancho tampoco es de todo el contenido. Ahora sí le vamos a decir que tenga un width del 100%. Veamos. Ahí está, ya tiene un ancho de todo el contenido, ¿no? Si vemos acá está, pero su ancho ya es de todo el contenido. Esto nos sirve para poder centrarlo. Ahora lo vamos a centrar con un text, pero antes de centrarlo lo volveremos blanquito porque no se entiende nada. Podemos hacerlo así, FF, y ya debería verse con esto. Ahí está el texto, ya se ve. Ahora lo vamos a centrar. Text align, center. Y con esto el texto se alinea. Ahora es cuestión de seguirle dando más estilos. Podemos hacer que el de abajo tenga negrilla y el de arriba no lo tenga. Ya es cosa de jugarse un poco más. A ver, dentro del text banner, estrictamente adentro, podemos decir, o no también, hay un H3. Y este H3 yo quiero que tenga un weight, font weight de 100, para que sea delgado nomás. No quiero que, si notan, este es un poquito gruesito. Y ahora ya no lo es, ¿no? Y que tenga, no sé, un margin button de 20 píxeles, ¿no? Para que esté un poco separadito y que, no sé, sea un poquito más grande. Font size le podemos dar un 1.7 rem, unidad de medida para las fuentes. Ahí está, ya está un poco más grande, pero no tan grande también, ¿no? Aunque pasa. Y el de abajo que tenga negrilla. Entonces le podemos decir, dentro del text banner hay un párrafo, si quieren estrictamente adentro, o si no, no también. Y a este párrafo quiero que su font weight sea un gruesito nomás, de unos 900, o directamente bold también le podemos decir. Volvemos, actualizamos y ahí está, con negrilla, ¿no? Y así, de esa forma, ya tenemos relativamente maquetadito esto y con algo de estilos. Hemos visto algo muy importante que es Flexbox, para que puedan hacer sus maquetaciones un poco más eficientes. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a ver algunas cosas interesantes que tiene esta plantilla, como estas alineaciones, cómo hacer estas tarjetitas y los formularios. No sé si tiene formulario esto, acá tiene formularios. Bueno, todo eso. Y con esto vamos a cubrir por lo menos lo esencial para poder hacer una página relativamente elegante. Bien, chicos, la próxima clase entonces continuamos con algo más de CSS. Vamos a seguir viendo otras cosas más. Esto no es todo lo que CSS tiene. Recuerden, esta parte no es muy complicada, es un poco más que práctica, como todo en la materia es práctica, pero esta parte no requiere de tanta práctica, es más intuitivo, por lo que se puede ver. Así que nada, meterle caña y práctica a todo esto. Y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, chicos, cuiden a sus familias y hasta el próximo lunes.